se paga por días y por horas, ¿no? Y también la retribución es sobre tiempo, entonces ese es por tiempo. Pero también hay por producción, está. O sea, ¿cuántos productos haces? ¿No? Por ejemplo, en lo que es el sector textil, están utilizando mucho de la producción al Estado. Le dan a trabajadores que pagan en su casa y hacen el pago. Y también hay la remuneración a comisión. O sea, ¿cómo a comisión? ¿Cuánto vendes? ¿Cuántas ventas haces? Y hay algunos trabajadores que es mezcla también, es parte básico y parte comisión. Una remuneración mixta. En el caso de los comisionistas puros, que solamente reciben comisión, y generalmente son aquellos que son muy buenos vendedores, que dicen no quiero remuneración, quiero comisión. Y se tiene mucha fe, ¿no? En este caso, como tienen sus formas de vender y ganan más que los que están, digamos, económicamente ganando de acuerdo al activo. Les decía de la remuneración integral, y esta remuneración integral generalmente son para trabajadores que perciben una remuneración alta, ¿no? Que tengan 2 suites, 8.400. ¿Y cómo es esta remuneración integral? Tú le haces el cálculo de cuánto va a ganar al año. Y le dicen, por ejemplo, vas a ganar más de 2 suites. ¿Hay personas que ganan así? Sí hay. Y ahí le dicen, pero mira, un momentito, no vas a tener el pago de gratificación en julio, ni en diciembre. No vas a tener CTS, no vas a tener, ¿qué más? Las vacaciones también, todo te lo incluimos y te pagamos esa cantidad. Lo que no se puede incluir es utilidades. Entonces incluyes todo eso y es una remuneración integral. Se estudia por todas sus partes. ¿Para qué generalmente? Gerentes que ganan, digamos, una buena remuneración. Aunque les digo que hay trabajadores que superan las 2 suites, actualmente no son gerentes, sí. Depende del tipo de empresa. Por ejemplo, hay de los que están escaseando son unos que manejan una máquina muy especial ahí en las minas, que ganan más que los gerentes, ¿eh? Esos trabajadores hay muy poquitos. Entonces, cuando los contratan por remuneraciones integrales, porque su remuneración es muy alta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Pero tenemos que decir que hemos tenido un caso en el cual lamentablemente el encargado de recursos humanos, dentro de todo lo que había que colocar en la comisión integral, no puso CTS. Y entonces cuando el trabajador se solicitó su CTS. Entonces el argumento de la empresa era pues que había que considerarlo porque es una remuneración integral sumamente alta, sí, pero hay que especificarlo. Y entonces tuvieron que pagar la CTS. ¿Ya? Bien. Entonces, lo que decíamos hace un momento, el trabajador que trabaje menos de 4 horas no va a tener, digamos, derecho al mínimo, ¿no? Sino va a ser proporcional. Pero si tienes 4 horas para adelante, tienes que recibir por lo menos el mínimo. El mínimo, que son 930. Hay también las famosas bonificaciones, que sirven para compensar factores externos de su trabajo, como antigüedad, costo de vida, ambiente de trabajo, riesgo que esté expuesto. Y hay algunos casos, como por ejemplo el famoso BUC. ¿Qué significa el BUC? A ver, alguien que esté por aquí.
vinculado a cierto régimen especial. ¿Qué significa el BUC? BUC, bonificación única de construcción civil. Entonces, construcción civil tiene una bonificación muy interesante que viene de ahí, tiene que ver mucho con la categoría de trabajador, ¿no? Y entonces le asignan una remuneración ahí especial por esta BUC. Es una bonificación vinculada a la construcción civil. Pero las bonificaciones tienen que ver con algunos aspectos relacionados con antigüedad, con costo de vida, con riesgos, ¿no? Que va más allá de la remuneración. La bonificación por tiempo de servicio que está comprendida al 688, que ya está también en extinción para hombres que tienen 25 años en una empresa. Estamos viendo un fenómeno distinto, ¿no? Ya digamos, las empresas ya no tienen trabajadores muy antiguos, por dos razones. Una, porque los más antiguos ya están desapareciendo, y dos, porque ahora tenemos a los famosos millennials. ¿Cuál es la característica de los millennials? No están contentos en ningún sitio, quieren siempre hacer otras cosas, salir, conocer otras realidades. Entonces, por dos razones, ¿ya? No, o sea, lo que nosotros aspiramos en nuestro tiempo a ser trabajadores estables, ahora ya, digamos, no se percibe así. Es más, es tanto, digamos, diríamos qué cosa, el desapego de los millennials que no quieren tampoco tener, ¿cómo se llama?, aportar para lo que es pensiones, todo lo que sea descuento les molesta. Sospechan que nunca van a envejecer, dicen, ¿no? Y aquí tenemos las famosas asignaciones. Asignaciones que vienen a ser retribuciones pecuniarias también, por ejemplo, vivienda, escolaridad, hijos, ¿no? La asignación familiar sí se considera manera de remuneración, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de lo que es escolaridad para lo que son los trabajadores de construcción civil. Bien, la asignación familiar que viene a ser ¿cuánto? El 10% de una remuneración mínima, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, las gratificaciones. Aquí sí tenemos que hacer un paréntesis, digamos, a las gratificaciones. Ojo, que estamos refiriéndonos al régimen común, ¿no? Toda la tratativa de esta parte del régimen común, porque los regímenes especiales tienen su tratativa un poquito diferente, dependiendo de cada caso. Estamos hablando del régimen común, que es generalmente para todos los tipos de trabajadores, ¿no? Entonces, aquí tenemos en las ratificaciones legales, tenemos a los que son del régimen común de actividad privada, que a diferencia del sector público no se le llama ratificación sino dinámica. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consisten las ratificaciones legales? Son dos, una que se da en fiestas patrias y otra en Navidad. Y aquí es muy interesante cómo se llama hacer de repente un pequeño ejercicio, ¿no? Porque dice, consiste en dos ratificaciones al año, una por fiesta patria y por Navidad. El monto de cada uno es equivalente a la remuneración que percibe el trabajador a la oportunidad en que corresponde otorgar el beneficio de quincena de julio o quincena de diciembre. Y se considera, dice, por mes calendario completo. El tiempo de vida perdido todo definía una vez calendario completo, se quiere lograr, pero tenemos por los días que no se consiguen los grados, se decían en los centros dedicados no se corresponde. Bueno, ¿qué tenemos que hacer aquí? Si tenemos, por ejemplo, un caso, a ver, tenemos a este trabajador que ingresó vamos a suponer, el 1 de febrero del 2019, ¿ya? Y le tenemos que pagar su gratificación de fiestas patrias del 2019. Entonces la pregunta es, ¿cuánto se debe pagar si percibe una remuneración de 1.500 soles?
puedes hacer? Porque cuando fui mi boleta dije, porque me había donde debería trabajo que era la primera para que no lo pueda hacer en la casa de la las anteriores y los sábados y Pero ¿sabes cómo es? me dijeron creo que lo calculan también de acuerdo a los meses laborados. ¿Quién puede hacerlo? Ahí está, muy bien. Adelante. No sé, sería la administración de julio. Sí, sí, del 2019. Julio. Aquí a la hora. 1500, ¿no? Sí, es 1500. Supone que son dos ratificaciones en el año. Sí. Nosotros hemos pedido fiesta patria, nada Cada más. periodo es 1500. 1500. Esto es por los 6 meses. Entonces son 250 por mes. Por febrero, por 5 son 1250. ¿Y si fue en diciembre? Si fuera la ratificación de diciembre, Sí. la ratificación de diciembre sería completa, porque eso ha elaborado los 6 meses completos. ¿Sería cuánto? 1500. 1500, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la proporción? ¿Por qué por Es 5? un sextavo por mes, ¿no? Un sexto Un sexto. por cada mes completo. Muy bien. Aplauso por su compañera. Deben ser más generoso, más fuerte, a ver. Entonces, tenemos que decir que las gratificaciones se pagan a razón de un sexto por cada mes. Por cada mes, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si no estás en cada mes, como dice su compañera? No se considera, sino por mes completo. ¿Ya? Un sexto, las gratificaciones. Roy, ¿por qué por 5, compañera? ¿Por qué lo multiplicas por 5? Porque la gratificación te paga por haber trabajado los 6 meses completos. Ya. Y si has trabajado solo 5 meses, solo por esos 5 meses. Pero no sería todo febrero, todo marzo, todo abril. Ajá. Hasta junio. Mayo, junio, julio, ¿no? Pues es fin de mes. Julio pertenece a la siguiente gratificación. Gracias. ¿Bien? Claro. Bien. Ya. ¿Alguna duda? No. Está bien. Sí, no sé, ¿tienes alguna duda? Ninguna. Ya. Bueno, ese es el caso de la gratificación, ¿no? Entonces tenemos que eso por cada mes completo se paga a razón de un sexto. Entonces, lo que decía su compañero, acá ha pagado 5 sextos, ¿cierto? Y para que sea diciembre tendría que ser 6 sextos. 6 sextos. ¿Sí? Ojo, ese es el caso, por ejemplo, del régimen común, ¿no? Pero lo que está en construcción civil es distinto, ¿cierto? ¿Quién está en construcción civil? ¿Tú? No. En construcción civil entramos hasta julio. ¿Ya? No, no entramos hasta julio. Y de ahí a diciembre. Y ahí se cancela a razón de 40 jornadas. Ya. O sea, el tema es bastante complejo. Nosotros hablamos ahora solo del régimen común para que podamos tener una visión más real. ¿Ya? Muy bien. ¿Seguimos? Hay una cosa que es muy interesante. En principio hemos dicho que las remuneraciones están afectas. O sea, para todo efecto legal están afectas. Por ejemplo, si tenemos ahorita como remuneración 930, ¿ya? A partir de este dato podemos hacer una boleta de pago. ¿Sí, no es cierto? ¿Sí o no? ¿Qué tendríamos que hacer ahí, Rosita?
A partir de esto, ¿podemos hacer una boleta de pago? Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que primero ver el tiempo que tiene el trabajador. Bueno, este es, por ejemplo, ingresos, ¿no es cierto? 930. Luego hay descuentos. Hay descuentos, ¿no es cierto? Y en los descuentos tenemos que decir que, por ejemplo, vamos a suponer que esté en la ONP. ¿Cuánto se hace en la ONP? 13%. ¿Cuánto es el 13% de 930? A ver esa operación. 120. Muy bien. Y luego tenemos los aportes. ¿Quién va a hacer los aportes? El empleador. Aportes de qué es? Perdón, de salud. Que es 9%. ¿Cuánto es? 83.70. Al final tenemos que hacer la remuneración neta, ¿no es cierto? Porque esta sería la ¿cuál sería la neta? Menos. ¿Cuál sería la neta? 800. 700. A ver, 930 menos 120. 809.10. Eso es lo que va a recibir neto el trabajador, ¿no? Entonces, sí, entonces nosotros tenemos en cuenta eso. Las gratificaciones son también remuneraciones. Deberían estar también afectos a lo que es descuentos. Sin embargo, cuando hablamos ahora de gratificaciones, hay una ley que ha salido de que las gratificaciones no estén afectas. Por lo tanto, dice, las gratificaciones no van a tener este descuento. Y por el contrario, más bien, esto se les va a entregar aquí como una bonificación extraordinaria, sino una bonificación de 83 puntos. Entonces ahora en la práctica, ¿cuánto es la gratificación por su bonificación? Sumen esos dos. Ya no va a haber eso. ¿930, 970? ¿Ah? 1000. ¿Se dan cuenta? Son las cosas que están ocurriendo ahora, pero bueno, incrementa lo que es el ingreso total. Sí, señor, ¿usted quería decir algo? Sí, señor, ¿usted? Profe, quiero hacer una consulta. ¿Por qué el ingreso mínimo es 930 si es que, digamos, no alcanza, digamos, a veces ese cantidad de dinero o una familia de 3 personas o no alcanza? ¿Por qué el sueldo mínimo es tan bajo? Porque por lo que yo lo veo de un punto de vista antropológico, porque a veces este dinero no alcanza a la familia, porque tiene que hacer gastos muy rápidos, desde, digamos, quizás no tenga una casa o tenga que pagar alquiler, todo eso porque está muy bajo el sueldo mínimo para una persona. Vamos a contestar en este momento. ¿Qué diría usted de acuerdo? Que 920 es muy poco. Ella me ha contestado con su expresión, solamente con mirarme y decirme, profesor, es verdad, no hay nada que decir. ¿Qué podría contestarte yo al respecto? Más allá de un tema evidentemente técnico, digamos legal, constitucional, habría, digamos, una distorsión entre lo que dice la norma y la realidad. ¿Cómo se debe fijar la remuneración? Se señala que la remuneración mínima vital debe fijarse en el consenso de 3 partes, que eso se llama el Consejo Nacional del Trabajo, donde está compuesto por, o integrado por representantes de los trabajadores, de los empleadores y del Estado. Pero eso no funciona hace mucho tiempo.
y el gobierno es el que está dando, vía, digamos, decretos de urgencia, disposiciones legales, incrementando esa regulación. Y el problema es el siguiente, también es cierto, que el 80%, más del 80% está, digamos, sustentado por las microempresas, que es un régimen especial. Son los que dan empleo. Y solamente el 7-8% son los que dan un empleo pleno en el país. Y dentro de ellos, la mayor parte no paga el mínimo, paga mucho más. ¿Ya? Entonces, el país tiene un problema. Tenemos informalidad, empresas formales que son pocas, y una realidad que es cierta, ¿no? Que digamos es insuficiente. Y todavía, digamos, los empresarios dicen no, que no se aumente la remuneración. Pero es verdad. El problema es una situación, digamos, desde el punto de vista sociológico, digamos, hay un problema social. Dígame. Desde el Congreso. Por las leyes que dan, digamos, algunos congresistas tienen empresas, así como Leche Gloria, y los que aportan para sus campañas, no tienen que ser las empresas. Claro, pero Leche Gloria paga más que el mínimo a sus trabajadores. Fíjense, ¿no? O sea, yo diría que depende mucho también de los problemas actuales. O sea, hay un problema. ¿Por qué no tenemos muy buen empleo en el mundo? Y después nos vamos a dar cuenta que el problema es esencialmente que no se fomenta a las empresas, ¿no? Pero bueno, no te olvides que hace poco tiempo atrás esta remuneración mínima era todavía menos que eso. Entonces ha ido subiendo actualmente. No justifico, pero es quizás para una persona, ni esta. Digamos, ha subido, pero también ha subido el costo de valor de las cosas. Porque antes, digamos, 10 panes era un sol, ahora solo 5 panes es un sol. Es como que ha subido, pero como que las personas dicen sí ha subido, pero en realidad no se nota. Porque, digamos, ese sueldo, digamos, en mi caso, no es así, trabajando en una tienda, para mí me alcanzaría, pero si yo tuviera familia, no me alcanzaría, realmente. Solo para mí como estudiante sí me alcanza, no puedo apoyarme con eso, pero no creo que serviría así como para formar una familia en sí. Ah, sí. Sí, pues, pero para que veas que el problema no solamente es en el Perú, es en todo el mundo, porque creo que allá nuestros vecinos nadie está contento y ha habido huelgas. Y sí, pues es verdad. Yo creo que eso tendría que verse de otra forma. Me parece que la idea es, por lo menos, que de este mínimo se respete y suba, ¿no? Esa es la idea. Bien. Entonces, esa bonificación extraordinaria del 9%, que hemos dicho, que se incrementa ahora como, no es remuneración, ¿no? Pero es un incremento hacia el ingreso del trabajador. ¿Ya? Y claro, ese 9% lo está reclamando el salud porque dice que ha bajado su presupuesto. Bien. Vamos a hablar un poco de la CTS. ¿Ya? ¿Qué cosa es la CTS? Compensación de tiempo de servicios. Esta CTS se creó con el objeto de que los trabajadores tuvieran un fondo para la contingencia del cese. O sea, si tú pierdes el trabajo por alguna razón, te queda un pequeño capital para iniciar que sea un negocio para subsistir un tiempo. Esa es la idea de la CTS. Y, ojo, la mayor parte de beneficios tiene que tener por lo menos un mes de trabajo. Porque hay, digamos, si no llegas al mes, no tienes derecho a vacaciones.
vacaciones, no tienes derecho a CTS, no tienes derecho a las prestaciones. La tienes que llegar al mes. Al mes. Y en este caso debe de primer mes. Bien. ¿Cómo es esto de la CTS? Debe tener una jornada mínima de 4 horas. Los trabajadores que son a tiempo parcial no tienen CTS. No tienen CTS. Entonces tiene que tener 4 horas como mínimo. Se deposita semestralmente en la institución financiera elegida por el trabajador. Solo están comprendidos los trabajadores en régimen común de la actividad privada que cumplan por lo menos 4 horas diarias. ¿Sí? ¿Y qué más se la CTS? La remuneración computable es la básica y cualquier otra que tenga el trabajador. ¿Ya? La remuneración variable, o sea, por decirles comisiones, todo ello, cuando menos se ha recibido en 3 meses en cada periodo. Y entonces esto se computa sobre ello. ¿Ya? La remuneración periódica o semestral, caso de las gratificaciones, se incorpora a razón de 1/6 percibido. Se puede disponer a CTS de 4 últimas remuneraciones brutas, más o menos debe tener acumulados, el excedente puede retirar. O sea, debe tener por lo menos las 4 últimas remuneraciones. Ahí. Bien, un poco vamos a hacer aquí algo para ver sobre la CTS, sobre lo siguiente, un pequeño ejercicio, ¿qué les parece? ¿Ya? A ver, ¿quién me va a ayudar? ¿Alguien otro voluntario? Nadie me quiere ayudar. Rosita, ¿me quieres ayudar? A ver. Seguimos trabajando con el mínimo, ¿qué te parece? ¿Ya? Y vamos a hacer que este trabajador ha ingresado en el mes de, vamos a ver, el 15 de noviembre del año 2018. Ahora, sí, pues se le elevó, ¿cierto? Chiste elevó cuando la remuneración. A 30, antes de irse preso, ¿no? Sí. Fue su último. Ya. Entonces, en 2018. No, hay que hacer su liquidación de abril y noviembre de 2019. A ver, ¿cómo harías? En la CTS hemos dicho que se hacen depósitos semestrales. Se deposita en el mes de mayo, se liquida el mes de abril. Y se liquida al mes de octubre y se deposita en el mes de noviembre. Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta dos cosas, Rosita, otro líneas. Primero, que es 930 la remuneración, ¿no es cierto? Tenemos que hacer la remuneración computable. ¿Cómo se hace la remuneración computable? Los 930, que es una remuneración básica, más 1/6 de ¿qué? De la gratificación. Creo que ahí va a tener un pequeño problema, Rosita, con la gratificación de noviembre, ¿no es cierto? De Navidad de 2018. Será 1/6 no, pues, ¿no? 1/6 de la gratificación del 2018 será llegar a 930 entre 6. ¿Ves? Estoy en el calculador, ¿dónde está bien? 155. 155 lo que ha recibido de gratificación en el mes de diciembre del 2018. A eso tiene que sacar 1/6. ¿Sí? O sea, 100 entre 6.
CTS se liquida con la remuneración a la fecha de, por ejemplo, si ese estamos hablando acá en la de abril de 2019, ¿no? Entonces tendría que ser la actualización que tiene en mayo, en marzo de 2019. En marzo. Está haciendo el cálculo para hacer el depósito de abril. Depósito de mayo. Al mayo. O sea, la remuneración de abril va a ser el depósito de mayo, ¿cierto? Sí. CTS es liquidación. La CTS es la Comisión de Tiempos y Servicios. Liquidación. Es un fondo que se acumula y lo depositas en un banco. Eso lo hace el empleador. Entonces lo tienes que hacer en razón de las remuneraciones que tú percibes. Entonces, es obligatorio que lo haga, ¿cómo se llama?, en el mes de mayo con la liquidación de abril. Y la liquidación de octubre va a ser usted en noviembre. La pregunta es: ¿qué pasa si no haces el depósito? Se consigue una falta grave. Y dos consecuencias. Una, que el trabajador va a reclamar de eso por los más altos intereses del sistema financiero sobre el CTS. Y el otro es que venga a la Sunapid con una multa. O sea, ¿quién te da la CTS? ¿La empresa? La empresa. Sobre el sueldo se trabaja, ¿no? Sobre la remuneración. Si se gana 10.000 sobre eso igual. De repente tienes remuneración integral, ¿no? Yo, si tú ganas 10.000, yo no te daría CTS, porque es una remuneración integral. Y ya sabes que ganas 10.000, muy bien, ahí te incluye el CTS, te incluye todo, y ya no te doy nada más, sino 10.000 mensual. Profe, ¿por qué hay dos liquidaciones? ¿O son dos ejemplos? ¿Ah? ¿Por qué hay dos liquidaciones? Está haciendo de abril y noviembre, Ah, ¿cierto? son dos ejemplos. ¿O solamente abril estás haciendo? Ah, de octubre y agosto estás haciendo. Sí, está haciendo de los dos. ¿Dos ejemplos? No, o sea, es decir, está ese trabajador ingresado en esa fecha y está haciendo la liquidación que se hace el semestre que concluye en abril. Y la otra liquidación que es octubre. Ah, la liquidación es semestral. Semestral. ¿Por qué le pone gratificación? Porque esa es una remuneración periódica, semestral, como dice ahí, ¿no? ¿Cuándo Y se concluye incorpora su trabajo? un sexto, que es semestral. ¿Cuándo concluye el trabajo? Sigue trabajando, ¿Por qué se liquida? porque tienes que depositar en el banco. O sea, mientras dure la relación laboral, tienes que cumplir con esa obligación y depositar en el banco. Sí. O sea, cuando te liquida, la empresa, la ley dice, ¿no? Después de 2 días ya te tienen que entregar. Así es. Pero hay empresas que por la cantidad no me entregan en ese tiempo establecido, en el caso de donde yo trabajo. Pero ya que ya tienes el CTS, no tienes que esperar, ya inmediatamente puedes ir a las horas, firmas todo, te liquidas y ya retiras el dinero del banco. Con la única diferencia que tú necesitas tu carta de liberación de CTS que te da la empresa. Nada más. Ah, eso te lo da otra entidad, entonces el banco. O sea, la La empresa empresa te da deposita una al banco. carta y dice: ¿sabe qué? Llévame al banco esto, estás liberando la CTS y te lo entrega. La primera expresión sí debes estar de acuerdo con la empresa. Ya está bonita, a ver, explícanos.
El trabajador ingresó el 15 de noviembre de 2018. Su remuneración va a ser 930. Se supone que ya hemos pasado, estamos en abril y hacemos su liquidación de CTS. Es la remuneración mensual más un sexto de la gratificación por Navidad, porque ingresó en noviembre, antes de que sea Navidad. Primero se le saca la gratificación de Navidad y de eso se saca un sexto, que viene a ser 25.83. Se le suma y ese es el depósito que se tiene que hacer a la quincena de mayo. Ahora, el trabajador continúa laborando y va a acumular para su liquidación de CTS en octubre. Para octubre ya pasó lo que es la gratificación de Navidad de Fiestas Patrias. Entonces, ahí ya cumplió el periodo correspondiente de gratificación y se le saca de 930 solamente un sexto. Se le suma a su remuneración de 930 y el depósito se hace el 15 de noviembre. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Sí, señorita. Estas liquidaciones, digamos, si hubiera, digamos, dejado de trabajar antes de cumplir el mes, igual será. O sea, con cese. Claro, podríamos extenderlo, ¿no? Ya sería un poco más complejo, pero podría cesar el día de hoy. A día de hoy, ¿cesa? Sí. Entonces, abril sería... No, está bien ahí, ya se puede abril, octubre. Hasta ahí está bien. Ahora hace de noviembre hasta la fecha. Otro cuaderno cerrado. Acá. Entonces, O sea, por cada 6 meses es un sueldo. no. Viene a ser un... Perdón, ahí creo que tenemos que ver una cosa que falta. Es remuneración computable, ¿no es cierto? Pero esto tiene que dividirlo entre 12. No, la CTS. Y multiplicarlo por 6. Falta. No está muy bien, Rosita, sino que está bien la conversación de Me emocioné. Sí. Ajá, Sí, entonces había que hacer sí, o sea, lo que pasa es que hay que dividirlo entre 12 y multiplicarlo por 6, porque es el extracto. Entonces, de esa manera, solamente lo que tienes abajo es la remuneración computable, Rosita, no te hagas problema. Mira acá, mira. A ver, en este es aquí, esta es la remuneración computable. Divídelo entre 12 y lo multiplicas por 6 y vas a obtener los dos, porque se considera efectivamente así, es un sexto por cada mes de ese mes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, entonces el trabajador en total percibe 16 sueldos. Más o menos. 2 se van para la liquidación y los otros 2 son de la gratis. 12 sueldos más 2 gratis. más 2 gratis son 14. Más 2 liquidaciones que no las percibe hace rato. ¿Cuáles son? Pues, eso fue. No, sería uno no otro. Pues de abril y octubre. Pero es que lo que falta ahí es dividir. O sea, si tú ves ahí son por sextos. Son, Entonces, entre 2. claro, son 2 gratificaciones y te falta una más. De repente, no, pues está comprendida también que son las vacaciones, ¿no? Son en realidad 15 sueldos, ¿no? Que recibe el trabajador. 2 gratificaciones y una CTS que es al año. La vacaciones. ¿Qué pasa si cesa, señorita, el día de hoy? Lo que tendríamos que hacer es muy sencillo. Si ya liquidamos en octubre, entonces considerar noviembre, diciembre y los días de enero. ¿Y cómo se hace eso? A razón de hacer esa liquidación,
se divide entre 12 para asignar los meses. Y de ese dosado se divide entre 30 y se multiplica, en este caso, ¿cuántos días estamos? Por 11. Así sea el mes que tenga 31, 100 por 30. Sí. Entre 30, de hecho. Sí. ¿Y por qué razón? Ya es un estándar que inclusive me han dicho, ¿y por qué se tiene 31? Pero tenemos meses que tienen 28. ¿No es cierto? En el mes, por ejemplo, de febrero, hay algunos meses que tienen un mes 29 y otros días 28. Entonces es un estándar 30. Para hacerlo más justo, digamos. Profe, es entre 12 por 6, ¿no? Sí. Puede ser entre 2 entre 3. Sí. Acá es por 5 y luego por 10, ¿no? Porque es el 15 de noviembre. Sí, sí. Entonces, no hay, lo que está haciendo Rosita, por ejemplo, en la parte de lo que es la liquidación de abril, está haciéndolo por meses y por días. Lo que puede ser parecerse que está haciendo en otro lado, que es por meses y por días. ¿Ya? Sí. Así, el trabajador gane 1.000 soles, 2.000, 3.000, igual que vosotros, que están en los 83. Pues no, No, es proporcional sueldo. Ah, por eso hay un 9%. Sí. Ah, ya. Pero ese 9% es para aporte. Solo es para la gratis. O sea, para entregarle al trabajador. Por ahora, ¿no? Sí. Ya, pero ese 9% no se considera para lo que es ETS. No. No, eso no. ¿Ya? Y eso tampoco se descuenta, ¿no? O sea, tampoco le descuenta. No es Pero solo la gratis. tampoco la gratis se descuenta. Ah, no solo se agrega. Lo que hemos dicho es que la gratificación es una remuneración, debería descontarse, pero con una disposición legal te dice que ahora no le descuentes. Págale íntegra al trabajador y además de eso, agrégale el 9% de aporte del empleador, pero como una bonificación especial. Profesor, la empresa paga el de salud de todos sus trabajadores mensuales y eso no incluye el sueldo, ¿no? No. Esa es aparte. Entonces la empresa de lo que se paga 930 en sí gasta más, gasta como 1.000 soles en el trabajador. Sí, ¿no? claro que sí. Gracias. Bueno, pero eso tiene que tener en contribución. Tómalo como que de pronto el trabajador no es un activo, sino es una persona dentro de la empresa en la cual tienes que tenerla pues sana, ¿no es cierto? Si se enferma, ¿quién me va a cuidar? Entonces hay una cuestión social de por medio, ¿no? La empresa se responsabiliza por eso también, es un trabajador. Tú dices, no, que no debe entregarse eso, pues, imagínate qué sería de los trabajadores también, ¿no? Si ya con lo que ha dicho su compañero, que 930 no le alcanza, no tenía ni siquiera para su salud. Por lo menos con la salud tiene para vender. De esa forma. O sea, el análisis de todo el perro
¿Por qué es noviembre? No me hace caso. Está bien que le- Profe, ¿por qué? Porque Sí, es que es. es el 15 de noviembre. Claro, son 5 meses y 15 días. Ya. Y a los días que se me va a dejar. En otro lado, ¿cómo se llama? Son. Aquí, por ejemplo, Sería hermoso un poco los colores de ese proceso. Porque un día no se cuenta, o son muy como 30 días, como 15. Sí. ya. A ver, aquí tengo que ver lo siguiente. La remuneración computable es esta. ¿Ya? Entonces tú lo tienes que multiplicar por 5 meses. ¿De acuerdo? Esto lo divides entre 2 y lo multiplicas por 5 meses. Y a esto hay que agregarle los 15 días más que faltan acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace ahí? Lo que obtienes de acá, que son un dosavo, lo divides entre 30 y lo multiplicas por 15. Y eso es lo que agregas acá. Claro. Y aquí lo que haces es completo ya. Un sexto de la multiplicación, esto lo multiplicas, lo divides entre 2 y lo multiplicas por 6. Entonces, esto es lo que depositas. Y aquí tenemos una exigencia más que es, por ejemplo, si es hoy día. Pero es parecido, porque son por meses y por días. ¿Cuál va a ser la única diferencia? Si ustedes me pueden ver ahí, digamos, gracias, mi hermano. Ahí la diferencia es que la última parte le van a entregar directamente al trabajador. ¿Ya? O sea, en el último tramo que tiene su compañera, le van a hacer entrega al trabajador. No lo vengan ustedes más, ustedes le van a entregar directamente al cese. ¿Ya? Bien, entonces los depósitos se hacen en el banco. Ojo, hay una situación muy completa. Uno tiene que elegir el banco. El trabajador tiene que elegir el banco. Pero ¿qué sucede si el trabajador no elige el banco? Pues el presidente de la empresa elige el banco depositario. Yo tuve un caso donde el trabajador tenía su CTS y pasó a otra empresa. Y el empleador, el encargado de recursos humanos, no le dejó al otro donde estaban los depósitos. Entonces le depositaron, por ejemplo, en el DSP y luego le aperturaron otra cuenta en caja de equipo. Entonces tenía 2 cuentas de CTS. Y el problema fue que cuando se retiró dijo: mi CTS no me han pagado. Sí, te hemos depositado, ¿dónde está? Dentro de crédito. Ah, no sabía, ¿no? Entonces, y ahora, ¿cómo lo vamos a entregar? Que te entreguen el DSP. ¿Cuál de los dos entrega más alto interés? Tal entidad. Entonces reitéreme lo que tenía que dar porque no había depositarlo ahí. Entonces hay que siempre tener mucho cuidado. Hay que siempre señalar cuál es la entidad donde va a depositar. ¿Ya? A ver, cosita. Entre 12, 5. Hemos indicado a la cosita porque era más atenta que estuvo aquí haciendo las explicaciones. Después de su compañera, que lo ha hecho también muy bien ayer. ¿Cómo te llamas?
Lilia. Lilia. Muy bien. ¿Qué? Yo decía ese también. Ahora, lo que yo quiero comentarles, bueno, ustedes supongo que están en este campo también, es que ya tenemos, ¿cómo se llaman las computadoras? Sistemas rapiditos, ¿no? Tienes el brazo y te sale todo, ¿no es cierto? No hay problema, pero siempre hay que saber cómo se hace. Una de las cosas que a veces es un misterio, es por qué razón. Pero tú ingresas información y la máquina te arroja todo el resultado, todo. Sí. Y es que a veces nos olvidamos también de sumar, multiplicar, dividir, ¿no? Todo le entregamos a la máquina. Pero acá el hombre es ingeniero, ¿no? Entonces los números te encantan. Ahí está. Muy bien. Rosita, muy bien. Un aplauso para Rosita. Si podríamos hacer una fórmula para esto, sería de la siguiente manera, ¿no? La CTS se paga en razón de lo que es una remuneración computable, que esto viene a ser igual, en este caso, a la remuneración más un sexto de la gratificación. Esto lo divides entre 12 y lo multiplicas por el número de meses. ¿Correcto? Y cuando son por días, entonces lo dirías aquí es lo mismo. La remuneración computable es igual a la remuneración más un sexto de la gratificación, lo divides entre 12, y esto lo divides nuevamente entre 30 y lo multiplicas por el número de días. Y nada más. Pues, lo que va variando son, digamos, las gratificaciones y las remuneraciones. Hay una cosa que me olvidé de decirles, y creo que es oportuno señalar. ¿Cuál es? Que cuando hay un proceso judicial, cuando se va a liquidar las vacaciones, se tome en cuenta la última remuneración. ¿Ya? En cambio, la CTS se toma en cuenta la remuneración que estuvo vigente al momento que debió otorgarse. No es con la última remuneración. Entonces, depende del periodo. Por ejemplo, si fue en abril, si fue en octubre, si hubiera cambiado la remuneración, tendría que ser con él. ¿Ya? Igual también las gratificaciones. Las gratificaciones no se liquidan con la última, sino con la que está en el momento que debió otorgarse. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Aquí los amigos que han tenido un cafecito. Creo que venir a traer hasta el patio de comidas. Se agradecido. Ya, a ver. Vamos a ver esto de la indemnización por naturaleza laboral. Hay una cosa que es muy interesante. Las indemnizaciones son, diríamos, sumas de dinero que tienen que ver con el daño producido. Por lo tanto, no son propiamente beneficios sociales, que como hemos visto en todo el curso hasta la fecha, tienen carácter irrenunciable, ¿no? No puede renunciar a las vacaciones, a las jubilaciones. Entonces, pero las indemnizaciones no tienen ese carácter irrenunciable, o sea, se puede negociar y se puede también, digamos, echar de lado, ¿no? Las indemnizaciones por descanso físico no gozado de su oportunidad es una de ellas. La indemnización por despido arbitrario es otra de ellas. Y la indemnización por horas extras impuestas, o sea, cuando no es necesario que el trabajador se quede y el empleador lo obliga, entonces sí puede haber indemnización también. En realidad, en lo que significa los asuntos laborales, tenemos el tipo de indemnización. Ahora bien,
digamos, hay una teoría les digo, una teoría de que estas indemnizaciones pueden darse a otros aspectos más, como por ejemplo el daño moral, el daño a la persona, que están desarrollándose actualmente, ¿no? Y en algunos casos ya hay sentencias que consideran ello. Pero en este momento, digamos, lo que sí está establecido es estas tres. El resto todavía está en desarrollo, que todavía, digamos, los tribunales están desarrollando lo posible, porque el derecho laboral, el derecho de trabajo es un derecho fundamental, ¿no? Entonces está en pleno desarrollo. Bien. ¿Qué cosas son las utilidades? Los excedentes de ganancia de la empresa. Así es. Vamos a agarrar esto, ¿eh? Rosita, muchas gracias. Te has mandado un café en el patio de comidas. Bien. Miren, las utilidades tienen que ver con los resultados positivos de una empresa. ¿Ah? O sea, si una empresa tiene, diríamos, después de un ejercicio contable, ganancias, entonces, y si esas ganancias, digamos, no son aplicadas a pérdidas anteriores, entonces hay la obligación de distribuirlo entre los trabajadores. ¿Ya? Y esa distribución va a tener que ver, primero, con las remuneraciones que ha percibido el trabajador. En segundo lugar, con los días trabajados. Son dos temas a tener en cuenta. ¿Ya? Pero lo primero hay que tener ganancias. Pero no todas las empresas que tienen ganancias tienen ¿cómo se llama? Utilidades. Dicen que por lo menos tiene que haber 20 trabajadores. Si no hay 20 trabajadores, tampoco hay utilidades. ¿Ya? 20. 20 o más, todavía dice, ¿eh? No solo es 20, tiene que ser 21. Ya, entonces estas empresas tienen que generar rentas de tercera categoría. ¿Cuáles son las empresas que tienen rentas de tercera categoría? La mina, creo. Las minas. En realidad todas las empresas, ¿no? Todas las empresas. Bien. Con más de 20 trabajadores, ¿no? Como promedio anual, sumando la cantidad de trabajadores en cada mes y dividiendo el total de 12. No tiene derecho a las cooperativas y las empresas autogestionadas o de sociedades civiles. Bueno, ya hay muy pocas empresas, o mejor dicho, pocas cooperativas, ¿no? Antes había bastantes cooperativas, ahora ya no. Las empresas profesionales es una creación del gobierno de Velasco, entonces tampoco ya no hay, pero eso no tiene, digamos, no da utilidades. Entonces, la pregunta que era es ¿cómo se hacía esta participación? Del excedente que existe, se divide un 50% para remuneraciones y el otro 50% para los días trabajados. ¿Ya? Y eso depende de lo que son, por ejemplo, las empresas. Acá tenemos, por ejemplo, estas empresas que son, ¿dónde están? Vamos a ver que no todas las entidades o empresas tienen el mismo porcentaje. Por ejemplo, las empresas mineras tienen un 8% solamente. Y hay otras empresas que tienen, por ejemplo, 10, 13%. Entonces, uno se imagina casi en la mayor parte de los utilidades nos referimos a las empresas mineras. Y a pesar de que no es el menor, pero que es 8%, genera utilidades en razón al nivel de ganancia que tiene. Entonces,
plantearles un casito aquí, si me permiten. Creo que les he planteado muchos casos, a veces no sé si son necesarios, pero bueno, de alguna manera justa, ¿no? ¿Les gustan los casos o no? Sí. ¿Sí? Las empresas mineras están dando utilidades. Pero de repente hay una empresa minera que tuvo ganancias, pero había tenido pérdidas anteriores. Entonces aplicó pérdidas anteriores porque compró equipos, una serie de cosas, entonces no tenía ya utilidades. Y el sindicato de esa empresa dijo: un momentito, a todas las demás empresas de utilidades, nosotros no. Entonces hay que conversar con recursos humanos. Los recursos humanos explicó: mira, ¿saben qué? No hay ganancias, ¿no? Entonces, de acuerdo a la ley, no te pongo utilidades. ¿Qué hicieron los trabajadores mineros? Se declararon en huelga, vinieron a Arequipa en marcha de sacrificio, estaban por las calles con sus cascos, con sus hacían sus ollas comunes por las plazas, ¿no? Y llegaron aquí a la Gerencia Regional de Trabajo con la intención de secuestrar a gente que va a presionar. Yo tuve la oportunidad de pasar por ahí, porque venía a la universidad a dictar clases, y me encontré con ese escenario, ¿no? Donde había bastantes mineros, había policías, y entonces justo pregunté: intentan secuestrar. Ya me vine a clases. Pero acontece de que encontré a un colega que estaba trabajando en esa mina en un curso que tuvimos, y le dije: oye, ¿qué pasó? ¿Cómo resolviste ese caso? Y me dijo lo siguiente: que el problema es que no había utilidades y los trabajadores querían utilidades. Entonces la empresa le dijo al grupo de gerentes: solucionen el problema, porque ya son más de 15 días que estamos en paro y la producción no va y tenemos problemas, entonces solucionen. Entonces llegaron a un acuerdo con los trabajadores de darles una bonificación o una gratificación extraordinaria de 4.000 soles a cada uno de los trabajadores. Y con eso le plantearon al sindicato, el sindicato negoció y al final hablaron con sus bases y al final todos dijeron: bueno, plata es plata, ¿no? Donde venga el dinero, no hay gratificación, no hay utilidades, pero va a su dinero. Y con eso solucionaron. Colorario de esta parte: ¿por qué esa gratificación extraordinaria? Porque esa gratificación extraordinaria no genera otros gastos más. O sea, se paga una vez y solucionaron el problema. Levantaron la huelga y todo el mundo trabaja. Al final lo que pidieron los trabajadores era: ¿qué cosa? Que les den dinero. Aunque sea poquito, pero que les den. Porque los demás les han dado y ellos no. Profe, ¿y los días de que uno hace huelga son remunerados? ¿No se viene esa hora? No, Bravo. No son remunerados. o sea, Es una suspensión. ¿Qué clase de suspensión? Perfecta y perfecta. Imperfecto. Perfecto. Perfecto. No hay trabajo total. Perfecta. sí. No hay trabajo. Ya. ¿Ves? Por eso se debe llegar más temprano, ¿no? Sí, sí, pero es cierto. Mira, otra de las cosas que tenemos es si la remuneración se puede reducir o no. En principio es un derecho irrenunciable, ¿no? Diríamos hasta cierto límite. ¿Cuál es el límite? La solvencia, la empresa. O sea, la remuneración es sagrada, ¿no? Tú le debes pagar al trabajador su remuneración. Pero ¿qué sucede? De repente tenemos un problema económico, tecnológico o estructural que hemos visto que son causas de, en caso cortito, fuerza mayor, mejor dicho, que pueden poner problemas en la empresa. Y tú, si no tomas una decisión, tienes que despedir a los trabajadores. Un cese colectivo. Porque la situación económica no está bien.
tú puedes llegar a decir a los trabajadores, si ganan, por ejemplo, 2.000 soles, vamos a reducirte a 1.000. Entonces uno dice, efectivamente no se puede, ¿no? Porque el trabajador dice no. Pero si tú lo convences al trabajador, es factible. Es factible eso, ¿por qué? Porque hay que ver la viabilidad de la empresa. No será pues siempre, ¿no? Pero hasta que pase la aventura, ¿no? Y si no lo convences, ¿Ah? y si no lo convences, Lo que tienes que hacer es cerrar la mano. darla de baja en quiebra ¿Qué más queda? y hacer otro contrato después. No, ya no puedes hacer nada. No, pues, o sea, Si demuestras que estás en quiebra, puedes despedir a todos. Definitivamente. Entonces, es una medida que se puede hacer, o sea, que no significa abuso, ¿no? Sino que los trabajadores tienen que ver. Hay una serie de medidas como dar vacaciones adelantadas, como ¿cómo se llama? Pero en el peor de los casos puede ser que vamos a tener que reducir la línea para poder subsistir un tiempo. Entonces, sí se puede, ¿ya? Bien. En cuanto a las remuneraciones, dice que se puede hacer descuentos voluntarios, descuentos legales y descuentos judiciales. Este tema de los descuentos es muy interesante, ¿eh? Porque hay una diferencia entre descuentos judiciales y legales. ¿Cuál es la diferencia? Pareciera que fueran iguales. Porque voluntario no hay problema, ¿no es cierto? Voluntario dice, bueno, yo quiero que me descuenten. ¿Por qué razón? Por ejemplo, quiero contribuir a mi sindicato. Entonces, autorizo que se descuente. Otro descuento, pues, es de pronto quiero además hacer un aporte por el cumpleaños de un amigo, entonces quiero que se me descuente. No, porque son voluntarios. Pero ¿cuál es la diferencia entre judicial y legal? ¿Perdón? El caso típico de los judiciales es pensión de alimentos. ¿Ya? ¿Y hasta cuánto se puede descontar por pensión de alimentos? 60%. 60%. Un descuento legal, AFP o LP. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si tienes, por ejemplo, el descuento judicial, una orden de un juez que te dice que descuentes 40% y otro juez dice que también descuentes 30%? Se pela. Se informa al juez que ya tiene ya previa. ¿Cómo? A las notificaciones que llegan. O sea, en estos casos no llegan. Yo no me he pasado esto de miedo, pero se podría resultar como el abogado. O a veces se llega de dos diferentes. De dos trabajadores distintos. O de los mismos trabajadores de los hogares. Pero, ¿cuál sería el tema? En mi caso, en el trabajo, sí vinieron así, después del mismo trabajador. Se le informa, el jefe de recursos informa al juez que ya tiene previo descuento para que haga una conciliación y modifique su norma y pueda distribuir equitativamente para los dos hijos, si usted tiene dos hijos, ¿no? No, hay algunos que tienen más, ¿no? Sí. Pero se le distribuye equitativamente. ¿Eso quién hace? ¿Recursos humanos? No puede ser eso. No le informe. Sí, pero no puede hacer eso. Lo que tiene que hacer es acatar lo que dice el juez, ¿no? Se supone que si un juez viene y le dice descuenta el 40%, tiene que descontar. Y si otro viene y dice 30%, ahí dirás un momentito, le devolverás un escrito al juez y le dices, ¿sabe qué? Este trabajador ha sido afectado por 40%. Y no puedo aplicar el 30% que usted sí. ¿Qué va a pasar luego? Va a pasar de que como no se puede descontar el 30%, la parte afectada va a iniciar un proceso de prorrateo de alimentos. Y cuando hay ese prorrateo de alimentos, el juez que conoce ese caso va a indicar a la empresa que ha dispuesto, mediante una resolución, que se les entreguen ciertas proporciones a ambos, para los. Eso es cuando son descuentos
judiciales. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien. Ahora, las remuneraciones no se pueden embargar, como hemos dicho, será hasta el 60% por alimentos. Y también, por otro caso, digamos, cuando excede a las 5 RPs, o sea, 2100, se nos gasta una tercera parte. También, digamos, el Código Penal establece que puede hacerse algo similar, ¿no? Pero las que más conocidas son alimentos. Alimentos. Y no solamente los alimentos son embargables por vía de remuneración, sino también los beneficios sociales como gratificaciones, como CTS, ¿no? Y medidas cautelares. Esta parte de que la remuneración tiene protección contra acreedores, o sea, es cierto. Con los beneficios sociales. Puede ocurrir que de pronto, digamos, una empresa tenga trabajadores y no tenga, entre en un proceso de insolvencia. Los trabajadores tienen preferencia sobre sus beneficios sociales, ya, más que los acreedores. Eso es cierto. A ver, esta parte es más tranquila porque vamos a ver ahora, digamos, los trabajadores, pero cuando forman sindicato. Y esa es una situación para tener en cuenta, porque no es muy difícil, es una parte chiquita nomás, no es muy grande. Solo que hay la libertad sindical, se llama así, a la libertad que tienen los trabajadores para afiliarse, para no afiliarse o para desafiliarse. En otras palabras, bajo el principio o el derecho fundamental de asociación, los trabajadores también pueden formar sindicatos. Y se van a encontrar seguramente en alguna oportunidad con un sindicato. ¿Qué hacer frente a un sindicato? Primero, saber que pueden conformar, digamos, una unidad, ¿no? ¿Qué es el fuero sindical? Esa es una cosa muy interesante. Es una protección que se da a determinados trabajadores, como son los dirigentes, a no ser despedidos ni cambiados, sin una justificación. ¿Por qué? Como representan a los trabajadores, eso se consideraría, digamos, una falta. Por ejemplo, si despides a un trabajador que es dirigente sindical, te pueden demandar por un despido nulo. Es decir, que va a volver nuevamente a hacer el repuesto. ¿Ya? Ahora, lo que hemos visto aquí, todo lo que hemos visto hasta la fecha, ¿puede cambiar? Sí. ¿Por qué razón? Hay digamos, un instrumento que se llama convenio colectivo. ¿Qué cosa es el convenio colectivo? Es el resultado de un proceso de negociación colectiva. Entonces, el sindicato negocia con la empresa y puede obtener mayores beneficios, inclusive con retenciones más que el mínimo, ¿no? Entonces, ante esa situación, ¿qué sucede con las remuneraciones? Modifica el pleno derecho a la relación de trabajo y los contratos individuales quedan automáticamente adaptados. Quiere decir que si aquí acuerdan los trabajadores con la empresa cambiar la remuneración, subirla más allá del mínimo, eso es lo. Por otro lado, dice, rige el día siguiente la caducidad del convenio anterior. O sea, si hubiera un convenio anterior, tiene vigencia un tiempo. A partir del otro convenio,
va a regir el otro. Y en falta de acuerdo en cuánto va a regir, de un año. Un año. Entonces, ¿qué cosa es un convenio colectivo? Es un instrumento producto de una negociación que tiene como resultado, ¿qué cosa? Adaptar las nuevas relaciones laborales en una empresa. ¿Ya? ¿Puede cambiar la remuneración? Sí. ¿Puede cambiar otros beneficios? Sí. Pero para mejora de los trabajadores, no para menos. ¿Ya? ¿Qué pasa con los convenios colectivos? Por ejemplo, un caso. Ustedes han visto construcción civil, ¿no? Este régimen especial de construcción civil negocia, presenta su pliego de reclamos y nunca es resuelto inmediatamente. Demora probablemente 6 meses, un año en ser resuelto. Pero el convenio anterior sigue rigiendo hasta que cambie el otro. Si hay una empresa que, digamos, compra otra y los dos tienen sindicato, ¿qué sucede con los convenios colectivos? Nosotros lo que vamos a ver es que si una empresa compra otra, eso se da una fusión por absorción. Entonces quiere decir que esta empresa va a desaparecer. Pero el convenio colectivo celebrado aquí va a continuar hasta que termine el sindicato va a desaparecer después y esta va a ser la que va a gobernar. Pero ese convenio va a terminar. Es lo que señala en esa parte. Que en caso de fusión, traspaso, el convenio sigue. El convenio tiene que hacerse por escrito, entre 3 ejemplares. Hay una cosa que la vez pasada tuvimos un casito donde acordaron las partes que determinados aspectos, pero no firmaron el convenio, quedó en palabras y al final desconocido. Por lo tanto, se tiene que presentar por escrito y el Ministerio de Trabajo. Profe, una pregunta. Sí. En el caso de fusión, ¿qué pasa con los trabajadores de la empresa absorbida? ¿Pueden ser despedidos por la nueva gerencia o tienen que seguir? En realidad, cuando estamos en un proceso de fusión, significa que dos empresas, ¿no? Hay dos que se convierten en una. Yo te comento esto porque hice la fusión de 4 empresas. Entonces era un grupo empresarial que tenía 4 empresas. 3 EIRLs y una SRL. Y la quinta que teníamos que era una SAC. Entonces todas tenían que unirse a la SAC. En el proceso de fusión, todas ellas, sus trabajadores pasan a la SAC. Todos los trabajadores, activos, pasivos, todo pasa, y trabajadores también. En las mismas condiciones. En las mismas condiciones. Y si la nueva gerencia ya no los quiere, ¿les puede cancelar el contrato o se ve obligada también a mantenerlos? A ver, creo que esa parte no lo hemos señalado. ¿Qué pasa si hay trabajadores, o sea, si tú despides a un trabajador? Puedes despedir, hemos dicho, por causas, por capacidad, por falta grave. Y lo que no hemos señalado es que hay despidos nulos y despidos arbitrarios. ¿Cuándo hay un despido arbitrario? Cuando no hay causa. Y el despido nulo es cuando, por ejemplo, eres miembro de un sindicato o tienes una situación de, por decirte, discriminación, ¿no? Antes el despido arbitrario te da derecho a indemnización, pero a partir del año 2004 a la fecha hay reposición, o sea que un trabajador despedido arbitrariamente puede ser repuesto. Solo si el trabajador quiere, puede, en vez de ser repuesto, puede darle una indemnización a razón de una remuneración y media mensual por cada año trabajado hasta un tope de 12 remuneraciones. Y el despido nulo es repuesto en el año, ¿no? Entonces, conclusión, si tú despides a los trabajadores, te pueden iniciar ese proceso. ¿Eso también se aplica a los cargos de gerencia o...? No, esos son cargos de confianza. A esos cargos ya no. A esos cargos pues no los despides. No ministro de ningún gerente. No, pues, o sea, si una empresa grande absorbe una pequeña, Sí. el
la empresa grande va a querer poner su gente en la pequeña. Sí. Entonces me refiero a si puede reemplazar a la gerencia que había ya en la empresa pequeña, por su propio gerente. No, se entiende que cuando tú, digamos, una empresa absorbe a las otras, lo que va a hacer esta empresa va a utilizar su know-how en todo y va a hacer el diseño de los puestos que le conviene. Y va a haber, obviamente, trabajadores excelentes. Entonces tú tienes que ir negociar con ellos su salida, ¿no? Serán indemnizaciones, serán otras cosas, porque te vas a venir con ellos. O sea, pero tú no puedes pedirlos, no tienes que negociar, ¿no? Ese es el pero te pueden pedir reposición, claro que sí. Ahora, y tú no puedes ni siquiera argumentar ahí un cese por cuestiones económicas, ¿no? Tal vez de repente por cuestiones tecnológicas. O sea, es decir, has generado una nueva tecnología que va a reemplazar, ¿no? Se me ocurre, a determinados trabajadores. Pero en todo caso tendrías que negociar con ellos su salida. Sí. Ya no vamos a ir, ¿no? A ver. Bien. Fíjense, los tipos de cláusulas que tienen los convenios colectivos son normativas, obligacionales, limitadoras y de carácter permanente. O sea, son cláusulas, ¿no? Son formas en las cuales se escriben las pautas que se tienen que señalar. Por ejemplo, un ejemplo de cláusula normativa. En el presente convenio, todos los aspectos relacionados al contrato de trabajo se adaptan a esta nueva estructura. Obligacionales. La empresa se obliga a proporcionar 2 uniformes al año, ¿no? De tales características. Delimitadoras. Este convenio rige hasta por un año, a partir de esta fecha, de tal fecha. Entonces, esos son los tipos de cláusulas que señalan ahí. Lo que yo siempre recomiendo es que cuando hagan una negociación y un convenio colectivo, sean muy precisos para que no haya ambigüedades, ¿no? O sea, digan las cosas concretamente cómo va a ser, hasta con detalles, para que no les reclamen. Las partes deben ser de buena fe, debe ser simple. La negociación colectiva no es compleja, es simple. Ahora estamos en el arbitraje. ¿Qué cosa es el arbitraje? Es cuando, digamos, el proceso de negociación colectiva no ha tenido una solución adecuada, o va a la huelga o al arbitraje. Entonces, ya el arbitraje son en realidad compuestos por 3 representantes en un colegiado: un representante de los trabajadores, un representante de la empresa, y entre los 2 eligen a un tercero que va a ser el que va a presidir. En el arbitraje va a disponer finalmente una disposición que se llama laudo arbitral, una resolución final que pone fin a este proceso. ¿Ya? Estos principios de oralidad se sabe que son verbales, sencillos, rápidos. Inmediación significa que los árbitros pueden conocer a las partes para conversar sobre los problemas. El laudo arbitral dice, pone fin y debe recoger en su integridad la propuesta final de una de las partes, no de las dos. No puede ser una cosa así de una parte y de otro, sino una propuesta. Estudian y lo tratan de encontrar una solución lo más realista posible. Finalmente, luego la tercera, la huelga. ¿Qué cosa es la huelga? Suspensión colectiva de trabajo, como decía su compañero, acordada mayoritariamente, realizada en forma voluntaria y pacífica por los trabajadores como abandono del centro de trabajo. O sea que es factible, existe declarada legal. Señor, para usted, suspende todos los efectos del contrato de trabajo individuales, inclusive la obligación de abordar la remuneración sin aplicar su subsistencia en vínculo laboral. Y a eso le hemos llamado nosotros aquí en este diplomado como suspensión perfecta. No hay trabajo, no hay reducción. Profe, yo sé que aplica para esto y creo que es injusto. Digamos, el 60% no acata la huelga y el otro 40% no. Igual, se lo descuentan, ¿no?
nos hemos equivocado. ¿Quiénes son los trabajadores que entran en huelga? Lo del sindicato. Los sindicalizados. Ah, solo ellos, entonces. Claro. Pero si, digamos, bloquean la entrada de la empresa y otros trabajadores que no están en el sindicato tienen las intenciones de laborar. Si bloquean la entrada de la puerta, el empleador está en la disposición de pedir de que esa huelga, ¿cómo se llama?, se declare ilegal. O sea, no puede haber violencia. A la huelga es no voy a trabajar simplemente. No va a trabajar. Puede porque está por la calle, como tú quieras, que van un muñeco, ¿no? Pero no es necesario, ¿cómo se llama?, que llegue esa violencia. ¿Ya? Pero de igual manera, y si por algún motivo los otros trabajadores no pueden ingresar a trabajar y no llegan a trabajar mismo por temas, de igual forma, si por algún otro motivo propio de la huelga los otros trabajadores no pueden no pueden entrar a trabajar o no pueden desarrollar sus funciones, también no se les paga o igual. No, ahí sí habría un problema, ¿no? Porque en principio son sindicalizados, tú no puedes impedir que hagan su huelga, si es que digamos lo han pedido legalmente, y los trabajadores que no están sindicalizados y quieren trabajar y no pueden, no tienen por qué perder ese día, ¿no? Si lo pierden por cualquier motivo, igual se les paga. Y es más, no puedes contratar trabajadores para reemplazar los territorios. Y ahí terminamos por el día de hoy, jóvenes. La siguiente semana tenemos nuestra última clase, que va a ser normal, entiendo yo, ¿no? De 4 a 7. Y ahí también creo que van a dar su examen, el profesor Líder, tiene su trabajo, ¿cierto? Sí, ya se ha entregado eso. No se ha olvidado. ¿Ah? ¿Alguna reflexión final, alguna pregunta antes de irnos? Una pregunta. En esto del sindicato, en una empresa, no todos tienen que entrar al sindicato, o sea, unos, los que no deseen, no forman parte, o todos tienen que... La OIT, el convenio del número 167, si mal no me equivoco, el 135 también, establece la libertad de afiliarse, desafiliarse o de no integrar, digamos, un sindicato. Entonces los trabajadores no están obligados, así como el empleador está impedido de ejercer alguna influencia sobre el sindicato. Entonces los trabajadores no necesariamente están obligados a sindicalizarse, es una cuestión de voluntad pública. Bien, jóvenes, ha sido un gusto, que sean felices. Una jornada larga, pero creo que ha sido provechosa. El jefe del sindicato también está protegido, ¿no? ¿Perdón? El jefe del sindicato también está protegido, El ¿no? secretario general está protegido con el fuero sindical. Ajá. Es decir, que no puede ser ni despedido ni trasladado a otro lugar para evitar, digamos, el problema que no tenga, digamos, dirección sindical. Y ojo, si lo despiden bajo un proceso de despido nulo, puede ser reincorporado. Profesor, Sí. digamos, hay sindicalizados y no sindicalizados. Los sindicalizados hacen su huelga y, digamos, logran, digamos, que les aumente el sueldo. ¿Los no sindicalizados también se les aumentaría el sueldo o ellos no? Sí. Todo, sí. Hay una jurisprudencia muy interesante, este es del Tribunal Constitucional, donde más bien el empleador hizo una diferencia, ¿no? Le dio una bonificación extraordinaria a los no sindicalizados y a los sindicalizados no. Entonces, interpusieron una acción de amparo que llegó hasta el Tribunal Constitucional. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional? Un momentito. El empleador puede hacer actos discrecionales. Todo el mundo, digamos, ha sido aumentado y además hay una les indicó de que sí podían, ¿cómo se llama?, hacer esa cosa el empleador, de dar esa bonificación. Pero una reciente, ¿cómo se llama?, sentencia del Tribunal Constitucional ha indicado que el empleador no puede hacer esas distinciones porque estaría, dice, desintimando el derecho que tienen los trabajadores de sindicalizarse.
O sea, estaría afectando de alguna manera que los trabajadores se sindicalicen porque les está dando mayores beneficios. En consecuencia, el empleador no puede hacer, desde el punto de vista no de la remuneración, sino actos que incluyan en que los trabajadores no se sindicalicen. Entonces, es la última sentencia del Tribunal Constitucional. Profe, entonces, ¿qué beneficios tiene uno que está en el sindicato a uno que no está? O sea, ¿por qué él hace la huelga? Gracias a él suben el sueldo. O sea, ¿cuáles debe tener un beneficio más aparte que no Te voy a dar la respuesta del por qué. ¿Ya? Si tú le reclamas a tu empleador, eres tú contra tu empleador. Tu empleador es más poderoso, tiene más dinero, tiene buenos abogados, y tú solo, claro. como dice tu compañero, ganas una retribución muy pequeña, no te alcanza ni para tus necesidades básicas, no vas a poder contratar abogado, No puede tener novias. entonces, no entiendo. En cambio, si tú estás en un sindicato y eres miembro de un grupo de trabajadores que tiene la posibilidad de equiparar esa ventaja económica con una ventaja, digamos, jurídica, de alguna manera puedes equilibrar la situación, negociar para que, ¿cómo se llama?, haya mayores beneficios para todos. Esa sería la ventaja. La unión hace la fuerza. Más o menos por ahí. Ya, profe. Pero igual ambos tienen los mismos beneficios, ¿no? Sí. Me da loco. Muy bien. Ahora sí podemos retirar. Ha sido un gusto. Luego, Una más,